Continuando con las jornadas, para mí es un honor y un placer presentarles al doctor Agustín Sánchez Barriga, doctor en física, catedrático de física aplicada, gran divulgador, más de 200 artículos escritos, varias portadas de revistas como Science y, por supuesto, también comentábamos hace unos momentos, viejo conocido en esta casa, ya estuvo dando algunas conferencias aquí y ha sido un verdadero placer que este año aceptase nuestra invitación y participase en estas jornadas. Creo que es más importante lo que él pueda contarnos que es lo que pueda contar yo de él, porque creo que es una persona lo suficientemente conocida como para sobre las presentaciones, digamos. Muchas gracias, don Agustín, por aceptar. Cuando quiera. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí un día tan bonito como hoy. Bueno, habéis estado viendo el sol, lo cual es ya todo un aliciente. Y muchas gracias al Planetario por la invitación. Efectivamente, hace muchos años que estuve aquí y la verdad es que la agenda ha sido siempre tan apretada que ha sido difícil buscar un hueco para venir. Pero por fin lo he encontrado y espero que la conferencia que os voy a dar hoy, que es una conferencia muy divulgativa, pero quiero sobre todo que os haga reflexionar, y seguramente algo que habéis reflexionado todos, que es, bueno, más que si existe vida en el universo, qué posibilidades hay para que la vida exista en el universo. Y para intentar responder desde la ciencia a esta pregunta vamos a hacer un recorrido desde nuestro sistema planetario, nuestros planetas, desde nuestro sistema solar, hasta las partes más externas, concluyendo con algunas reflexiones sobre la existencia de vida en el universo. Bueno, entonces comenzaré la charla con algo que todos seguramente aficionados a la astronomía conocéis, ¿no? En una noche veraniega miréis hacia el horizonte y tenéis un cielo bien oscuro y negro, pues podéis ver esta banda lechosa que todos conocemos como la Vía Láctea o Camino de Santiago. Y en sus partes más densas podéis apreciar una acumulación de estrellas, digo densas por la gran acumulación de materia que hay ahí. Pues realmente lo que estamos viendo es el centro, o estamos dirigiendo nuestra vista hacia el centro de nuestra galaxia. Para tener una visión de la misma deberíamos de salir de ella. Entonces, si estuviéramos sobre uno de sus polos, pues esta sería la estructura que tiene. Es una galaxia, como ya todos sabéis, espiral, con una cierta estructura, digamos, barrada. Es muy plana, prácticamente toda la materia está concentrada en un disco, salvo la parte central que es lo que llamamos el bulbo, y nosotros nos encontramos aproximadamente a unos 30.000 años luz de distancia del centro. Nuestra galaxia tiene un tamaño de unos 100.000 millones de años luz, 100.000, perdón, digo 100.000 años luz, nosotros estamos a 30.000, y contiene en promedio unos 100.000 millones de estrellas, para que nos hagamos idea del volumen. Se calcula que estadísticamente que en nuestro universo pueden existir unos 200.000 millones de galaxias. Entonces, si multiplicamos el número de galaxias por el número de estrellas que contiene en promedio cada una de ellas, pues nos damos cuenta de la inmensidad, no solamente del universo por su tamaño, sino por su contenido. Y ahí en este huequito, en este rincón, en esta parte un tanto externa de la galaxia, pues nos encontramos nosotros. Se encuentra en nuestro sistema solar. Aquí tenéis a los planetas a escala de tamaño, como todos conocéis: Mercurio, Venus, la Tierra nuestro, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Después hay un conjunto de planetas que ya la Unión Astronómica Internacional los clasifica como planetas enanos, incluido el asteroide Mayor Ceres, de apenas unos 1000 kilómetros de tamaño. Y para que nos hagamos una idea de distancias ya dentro de nuestro sistema solar, aquello que podemos recorrer hoy en día, pues digamos que Mercurio se encuentra a una distancia de unos 58 millones de kilómetros del Sol, nosotros nos encontramos a 150 millones de kilómetros, y ya a unas distancias del orden de los 6.000 millones de kilómetros encontramos el conjunto de planetas más exteriores, los planetas enanos. Bueno, pues
con la tecnología actual, bueno, y en el centro se encuentra el Sol, que es el que, evidentemente, como ya sabéis, ilumina, irradia y da energía a todo nuestro sistema. Digo que con la tecnología que tenemos hoy en día, hemos sido capaces ya de recorrer todos los cuerpos planetarios del sistema solar, incluso, como ya sabéis recientemente, la nave Nuevos Horizontes ha llegado al planeta enano Plutón. De manera que desde los comienzos incipientes de la exploración espacial, en el año 57, cuando se lanzó el Sputnik, y yo tenía 3 años, en mi vida, ya de 61 años, hemos salido de la Tierra y hemos explorado todos los planetas del sistema solar, en tan solo 60 años aproximadamente. Hemos llegado a Venus, nos hemos posado en Venus, hemos llegado a Marte, tenemos rovers moviéndose en Marte, hemos explorado Mercurio, hemos entrado en la atmósfera de un gigante, Júpiter, que vamos a decir algo más de él, hemos aterrizado en la luna Titán de Saturno y, como digo, la nave de Nuevos Horizontes ha sobrevolado Plutón. Y además otros objetos también del sistema solar, asteroides, cometas. Todos conocéis la exitosa misión Rosetta al cometa de nombre impronunciable GC69. Y como digo, pues aquí tenéis una imagen a escala de los planetas principales del sistema solar. Vamos a hablar un poco de ellos, sobre todo en conexión con la vida, pero también haciendo un recorrido para que después, cuando comentemos un par de cosas sobre los planetas que se vienen descubriendo en otras estrellas, pues tengamos la perspectiva de nuestro propio sistema planetario. Bueno, el conjunto de planetas que están cerca del Sol, que conocemos como planetas terrestres o telúricos, tienen tamaños del orden de los 3.000 a 6.500 kilómetros, que es el tamaño, el radio de nuestro planeta, de la Tierra. Sin embargo, los planetas gigantes, Júpiter y Saturno, multiplican por 10 este valor. Júpiter en concreto tiene un tamaño de 70.000 kilómetros, y Urano y Neptuno, que podríamos considerarlos, como veis, por bloques muy semejantes, pues tienen un radio de unos 25.000 kilómetros. Un parámetro que nos sirve para identificar de qué tipo de planeta estamos hablando es la densidad, es decir, la masa total del planeta partido por su volumen. Como sabéis, la densidad del agua es aproximadamente 1 gramo por centímetro cúbico. Pues bien, nuestros planetas terrestres tienen del orden de 5 y 3,5 gramos por centímetro cúbico, son 5 veces más densos que el agua, mientras que los planetas gigantes tienen densidades del orden de 1 gramo por centímetro cúbico, es decir, del orden de la del agua. Y esto ya nos dice que estamos hablando de mundos completamente distintos. Es más, si cogiéramos al planeta Saturno, que tan solo tiene una densidad del orden de 0,7, densidad media, 0,7 gramos por centímetro cúbico, y pudiéramos arrojarlo a un inmenso océano cósmico de agua, flotaría, por cuanto que, bueno, tiene una densidad menor que el agua, ¿de acuerdo? Esto nos viene a decir que los planetas telúricos están constituidos fundamentalmente por rocas y metales, son pequeños y por lo tanto cualquier astronauta se va a poder, en teoría, posar y andar en su superficie. Bueno, aquí estamos nosotros para testificarlo. Mientras que los planetas gigantes, constituidos fundamentalmente por hidrógeno, por helio y algunos hielos y rocas centrales, hacen que su densidad sea tan baja. Esto nos quiere decir que si incluso tuvieran un núcleo interno, pues están dominados por la presencia de los gases más ligeros, el hidrógeno, que es el que más abunda en el universo, y el helio. Y todos ellos tienen algunas características comunes, pero si algo se destaca es lo que podríamos llamar la diversidad en composición, en estructura y propiedades, porque si los miramos a todos ellos, aunque hay semejanzas dos a dos, son todos muy distintos, y lo mismo pasa con los satélites. De manera que, aun solamente considerando los cuerpos de nuestro sistema planetario, podríamos hablar de algo que yo denomino la planetodiversidad, por comparativa con lo que entendemos en biología como biodiversidad. Bueno, nosotros en nuestro sistema solar tenemos una planetodiversidad que cuando nos extendemos a planetas de otras estrellas vemos que se confirma más y más, porque encontramos cosas cada vez más distintas. Sin embargo, todos ellos están en órbitas casi circulares alrededor del Sol, todos tienen sus órbitas en el mismo plano prácticamente, lo cual nos habla de que tienen todos ellos obviamente un origen común, un origen del que vamos a hablar muy brevemente más adelante. Bueno, si nos fijamos por comenzar con algunos de ellos en los planetas gigantes, aquí tenéis una imagen de los dos gigantes y de los dos helados
Júpiter-Saturno, Neptuno y Urano, con su sistema tenue de anillos, y si pudiéramos hacer un corte, cosa que no podemos hacer, pero lo que los modelos teóricos nos dicen acerca del interior, pues encontramos lo que estábamos hablando, ¿no? Que tenemos una capa, vamos a decir, lo que podríamos denominar atmósfera, ya veis el espesor que cubre, unos 15.000 kilómetros, fundamentalmente el hidrógeno molecular. Pero si entramos un poquitín más abajo, nos encontramos con esta zona roja, que es una región donde el hidrógeno se encuentra en estado metálico. Es un estado de la materia que incluso en nuestro laboratorio nos cuesta reproducir, por cuanto que las presiones en esta región fronteriza entre la atmósfera y esta capa conductora de hidrógeno, pues alcanza el millón de bares, un millón de veces la presión que tenemos ahora mismo en la superficie de nuestro planeta. En esas condiciones, el hidrógeno, el gas más ligero, se convierte en un metano, conduce la corriente eléctrica, y como Júpiter es un planeta rápidamente rotante, unido esto a que los movimientos en su interior son muy turbulentos seguramente, pues hace que tenga un potente campo magnético que haga que Júpiter sea un planeta bastante complejo cuando hay que explorarlo de cerca, porque meter una nave en el entorno electromagnético de Júpiter es algo delicado y hay que planificarlo muy bien. Bueno, encontrar estas propiedades del hidrógeno metálico no son fáciles. En los laboratorios terrestres se puede llegar casi a alcanzar esas presiones, pero para comprimir el hidrógeno a esas presiones hay que pues actuar con cañones muy potentes que compriman en una pequeña celda el hidrógeno que puede meter uno en el laboratorio, y después, haciendo por ahí, para que tengamos un poco la experiencia muy sencillita, pues un cable, hacemos pasar una corriente eléctrica y cuando se comprime fuertemente con un cañón se golpea ese hidrógeno durante un instante de tiempo muy breve, la corriente pasa fácilmente y vemos que el hidrógeno se ha convertido en un metal, en un conductor eléctrico. Bueno, pero si realmente intentamos entender lo que vemos en estos planetas, tenemos que ceñirnos únicamente a las partes más externas. Y realmente lo que estamos viendo es apenas un centenar de kilómetros en la parte más alta. Este es un corte vertical, si pudiéramos hacer aquí un pequeño corte en altura, mostrando también en el otro la temperatura. Y vemos pues, bueno, que la temperatura de los planetas gigantes que crece al interior, hay una región en donde la temperatura empieza a crecer otra vez con la altura, esta es la tropopausa, lo mismo que pasa con la Tierra, pues tenemos una capa límite en donde la temperatura cambia de signo y es hasta donde más o menos en nuestro planeta llegan los aviones, 10 kilómetros de altura, pues en todos los planetas gigantes encontramos lo mismo. Y justo debajo de esta región es ahí donde están estas nubes que nosotros vemos. Pero solo somos capaces de ver las nubes superiores, nubes por cierto muy raras. En el caso de Júpiter y Saturno son nubes de cristalitos de amoníaco, ese compuesto que utilizamos en las cocinas en forma líquida para limpiar, pues allí forma nubes blancas. En Urano y Neptuno pues es el metano, porque las temperaturas son más bajas y el gas metano, el gas de los pantanos, el que huele tan mal, pues ese gas allí también forma nubes blancas. Curiosamente todos podéis apreciar, y todos los que habéis observado Júpiter alguna vez al telescopio, visualmente los que habéis hecho esta experiencia ya sabéis que es muy difícil ver colores, pero cuando uno toma imágenes fotográficas o en este momento CCD o toma vídeos y luego los compone, pues al final, pues si ha tomado las imágenes con diferentes filtros o con una cámara en color, veis que tiene color. El ojo es difícil que perciba, porque los matices de color son muy finos en estos planetas, y esos colores pues son para los físicos planetarios, para nosotros representan un desafío, porque quiere decir que en un agente colorante hay compuestos que no somos capaces de identificar. Es algo que nos escapa. O sea que cuando para nosotros Júpiter tenía que ser, o Saturno, unas bolas blancas de cristalitos de amoníaco, pero ese agente colorante que se disuelve por ahí y que da los tonos típicamente rojizos de la mancha roja, o los ocres, o incluso en algún caso un tono azulado, que nos escapa. Quizás son uno, quizás son dos agentes colorantes, pero no lo sabemos exactamente qué son. Y como digo, pues todo lo que vemos está construido fundamentalmente a una capa de unos 100 kilómetros, 200 kilómetros con mucho aproximadamente en estos planetas. Sin embargo, si uno con un poco de cuidado, un aficionado a la astronomía, no hace falta que sea muy avanzado, sino simplemente que tenga un poco de precisión en su observación, pues puede ver que estas nubes que se ven en Júpiter, por ejemplo, se desplazan, se mueven, y además se mueven unas con respecto a otras. No solamente puede apreciar la rotación en una hora, en 2 horas del planeta, sino que además una frente a otra se mueven. Y esto quiere decir que aquí hay una rotación diferencial, o bien
que los vientos cambian con la latitud. Y esto que veis aquí es una familia de lo que nosotros llamamos perfiles de vientos. Tomando como referencia el planeta, pues este sería el polo norte, este sería el polo sur, y aquí veis cómo la velocidad expresada en metros por segundo, para pasarla a la unidad física que para nosotros mentalmente es más sencilla de entender, porque la manejamos todos los días con los vehículos, en kilómetros por hora, pues hay que multiplicar estas cantidades que aparecen aquí por 3,6. Bueno, pues bien, si hacemos eso, vemos que, por ejemplo, en el ecuador de Júpiter, en el ecuador de Saturno y en el ecuador de Urano y de Neptuno, por el sentido contrario, hay vientos muy intensos, tan intensos que en el ecuador de Saturno alcanzan los 1800 kilómetros por hora, que es prácticamente 2/3 la velocidad del sonido del hidrógeno a las temperaturas gélidas que hacen en aquellas nubes, es la velocidad que se alcanza. Bueno, pues para nosotros, los físicos planetarios que estudiamos estas cosas, constituye todo un desafío. Todavía no tenemos un modelo que sea capaz de explicar una teoría convincente, que sea capaz de explicar por qué en un caso los vientos van hacia el este, en Saturno y en Júpiter, por qué van hacia el oeste en Urano y Neptuno, por qué alcanzan esos valores, por qué se concentran tanto en el ecuador. Quizás el calor del Sol, unido con el calor que viene del interior de los planetas, haga que estas máquinas termodinámicas sean tan eficientes en inyectar movimiento fuerte, rápido e intenso en el ecuador de estos planetas. Entenderéis entonces por qué sentimos los físicos planetarios o atmosféricos pues interés por estas cosas, porque estamos manejando aspectos de la física que muchas veces a la gente normal le puede parecer que es algo sencillo, bueno, pues un movimiento de gases o de un fluido, sin embargo, y le puede parecer muy complejo, pues no sé, hablar de la relatividad general de Einstein, lo cual lo es, o de la mecánica cuántica, pero nosotros manejamos unas ecuaciones en la física que se llaman de Navier-Stokes en honor a los dos físicos que las elaboraron, que son ecuaciones que llamamos no lineales, que son muy complejas, en definitiva. Quiero decir que manejamos sistemas muy complejos, somos incapaces de explicar cosas aparentemente sencillas, y estudiando estos planetas, estudiando sus atmósferas, la composición química, los tipos de nubes, cómo se forman esas nubes, cómo se mueven esas nubes, aprendemos mucho más de algo que nos preocupa a todos, que es nuestra propia atmósfera. Conocer cómo son los mecanismos que rigen los movimientos y la química y la física de las atmósferas planetarias. Estos son los laboratorios que usamos. Estos son nuestros laboratorios naturales, en donde aprendemos la meteorología y la física de las atmósferas planetarias, porque nadie puede en un laboratorio, pues hacer un tipo de simulaciones, pero nadie puede poner una esfera de gas caliente por abajo, caliente por arriba, en rotación, para estudiarla. Tenemos que ir al espacio para aprender estas cosas. Y así sabemos, por ejemplo, que estos planetas tienen una meteorología extremadamente rica, intensa, violenta. Por ejemplo, todos conocéis la gran mancha roja de Júpiter, un inmenso anticiclón, rotando, da aproximadamente una vuelta cada 5 o 6 días. Esta es una secuencia de imágenes tomadas por la nave Voyager, que es todo un éxito de la exploración espacial. Año 79. Insistiré mucho en esto porque yo soy de la vieja escuela y hablaré de misiones espaciales cuando los peces no existían. ¿De acuerdo? Bueno, pues la inmensa mancha roja de Júpiter, un torbellino que hace 170 años tenía unos 40.000 kilómetros de tamaño, es decir, era 4 veces casi la Tierra. Hoy en día tiene un tamaño de unos 20.000 kilómetros, se ha reducido mucho, no sabemos por qué, se va reduciendo, y que gira con vientos del orden de los 360 kilómetros por hora por su periferia. Pero encontramos gigantescas tormentas en Saturno, que empequeñecen cualquier huracán, cualquier tormenta terrestre. Aquí tenéis dos que he tenido la fortuna de estudiar junto con mis compañeros durante los últimos años, porque una de ellas apareció en el 90, otra apareció en el 2010. Es un fenómeno meteorológico a que yo tengo mucho cariño porque dediqué muchos años y esfuerzos durante mi tesis doctoral a entender este fenómeno cuando nadie se preocupaba por él. Vemos tormentas que tienen, bueno, en Saturno relámpagos, como podéis ver ahí. Para que os hagáis una idea comparativamente de cómo es una tormenta de estas, pues ahí tenéis la Tierra a escala. Nada semejante en nuestro planeta, no hay ninguna tormenta que emerja en nuestro planeta y dé la vuelta completa al mismo. Pues en Saturno y en Júpiter estas cosas pasan. Pero en sus polos encontramos gigantescos vórtices, auténticos agujeros, rotantes esta vez ciclónicamente, como podéis ver aquí en imágenes de la nave Cassini, o tenemos una misteriosa onda hexagonal que estamos estudiando desde hace años, que parece que lo hubiese dibujado un geómetra, un matemático espacial, para que la veamos ahí, perfectamente definida, viviendo durante muchos años,
Se observó ya en la época del Wire, en los años 80, y ahí está, insensible a los cambios estacionales, no sabemos por qué, no la entendemos, es un fenómeno meteorológico, son nubes. Por dentro de este hexágono, los vientos se mueven a 360 km por hora. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Cómo se genera? No lo sabemos. Y en el otro polo pues encontramos otro inmenso vórtice, y podéis entender una vez más que estudiando estos fenómenos polares, por ejemplo en Saturno, podemos conocer mejor cómo puede funcionar el vórtice polar en la Antártida terrestre, que es el causante o uno de los elementos, uno de los ingredientes de la receta que participa de la destrucción del agujero de ozono en nuestro planeta. De manera que estos son los laboratorios naturales que nosotros empleamos para estudiar la meteorología planetaria. Bueno, si ahora nos acercamos a la familia de planetas terrestres, pues aquí tenéis un panorama de familia de los principales. Evidentemente todos identificáis a la Tierra, a Marte, a Mercurio, a la Luna. Luego aquí tenéis los 4 satélites galileanos, están a escala. Aquí tenéis a Titán con sus dos versiones, con la superficie y con las nieblas de hidrocarburos. Aquí tenéis a Venus con sus nubes y lo que es una imagen de radar de la superficie. Y bueno, pues aquí tenéis a Tritón y a Plutón, que es un cuerpo muy semejante a Tritón. Bueno, la Tierra se caracteriza por algo muy especial, y es porque tiene grandes océanos y tiene vida. Es el único planeta en el sistema solar que sabemos que tiene vida. Y contiene un gas que es producto de la vida, que es el oxígeno, que va a ser un elemento importante si queremos buscar algún día vida más allá de nuestro sistema solar. Venus, sin embargo, es un planeta, como vamos a ver ahora con un poco más de detalle, absolutamente inhóspito. Un mundo que tiene una atmósfera de dióxido de carbono, el gas que precisamente produce el efecto invernadero, uno de los principales agentes del efecto invernadero en la Tierra. Tiene en su superficie presiones del orden de 90 veces la terrestre y temperaturas de 450 grados centígrados. Así que es un mundo, como veis, ya totalmente inhóspito. Marte tiene una composición química en su atmósfera muy parecida, también de dióxido de carbono, hablaremos con más detalle de él, pero esta atmósfera es extremadamente tenue. Apenas 7 milésimas la presión que tenemos nosotros aquí en la atmósfera terrestre, por lo cual Marte tiene una atmósfera extremadamente variable, con temperaturas que de la noche al día cambian en 60, 70 grados centígrados aproximadamente. Titán es el otro mundo interesante en cuanto a la presencia de atmósfera, es una atmósfera de nitrógeno, como la de nuestro planeta, con temperaturas muy frías, porque se encuentra muy lejos del Sol, 180 bajo cero, y presiones en su superficie muy parecidas a la terrestre, del orden de 1,6 bares. El resto de cuerpos que veis ahí apenas tienen atmósfera, son extremadamente tenues, de manera que cuando hablamos de vida, siempre pensamos en vida sobre superficie y por lo tanto pensamos en que tiene que existir una envoltura de gases, que es lo que es una atmósfera. Por eso estoy hablando de ello. Evidentemente uno puede pensar en vida bajo la superficie, de hecho en la Tierra hay y muchas, al menos en sus capas más cercanas al suelo. Pero si queremos pensar en vida que podamos, de una manera sencilla, captar, hablamos de vida superficial y por lo tanto de necesidad de atmósfera. Bueno, como digo, Venus es un infierno venenoso. Aquí tenéis una imagen tomada por una de las naves, en este caso norteamericanas, que es la Paña de Venus, que se acercó a este mundo y estuvo en órbita alrededor de él. Las nubes que veis son de ácido sulfúrico con algo de agua, ácido sulfúrico corrosivo y, en fin, muy delicado para la exploración, pero si, al igual que pasaba con los planetas gigantes, si realmente solamente fueran nubes de ácido sulfúrico, pues aquí lo que veríamos sería una bola blanca, porque las gotitas de este compuesto pues son altamente reflectantes y apenas absorben en el espectro electromagnético. Sin embargo, podéis ver aquí que hay unas estructuras negras que nos permiten ver muy bien las nubes, seguirlas, su movimiento, y una vez más, pues aquí hay un agente colorante, algo que absorbe sobre todo la radiación ultravioleta. Esta es una imagen tomada en ultravioleta, aunque esté un poco coloreada. No sabemos cuál es. Lo estamos buscando desesperadamente. Hay naves que han penetrado, bastantes naves que han penetrado en este mundo y no sabemos de qué están hechos los aerosoles, las partículas que absorben esta radiación ultravioleta. Venus además es un planeta bastante raro, está frenado, rota muy lento. Una vuelta alrededor de su eje son 243 días. Vuelta que es más lenta que la vuelta alrededor del Sol, que les puede parecer una paradoja. Pues sí, la vuelta alrededor del Sol son 224 días y cuando combinamos estos dos movimientos obtenemos un periodo de 117 días, que es lo que tarda el Sol en salir y ponerse sobre el horizonte de Venus, en promedio, que es lo que sería el día de Venus. A pesar de ser un... Bueno, y luego, además de esto, los vientos soplan también en la zona ecuatorial
a la friolera de 360 km/h. Bueno, pues con todas estas condiciones inhóspitas voy a recordarlas un poco. Primero nos encontramos a unos 60 kilómetros de altura, nubes de ácido sulfúrico, vientos de 360 km/h, penetramos en este mundo, está muy cerca del Sol, alta radiación solar, mucho calor, ¿de acuerdo? Vamos penetrando y resulta que las temperaturas empiezan a subir hasta 450 grados centígrados en la superficie, capaces de fundir el plomo, pero más aplastamiento, porque estamos hablando de 90 bares de presión, 90 veces la presión en la superficie terrestre. Bueno, pues a pesar de esto, en la década de los 70, la antigua Unión Soviética metió ahí unos batiscafos, porque realmente eran batiscafos, unas naves capaces de posarse y mandarnos imágenes desde la superficie. Insisto, época en que no existían los PCs, los ordenadores personales, eso que para nosotros hoy ya es algo muy habitual. De manera que os podéis imaginar en aquella época cómo se controlaban las cosas desde tierra. Bueno, pues aquí tenéis de las pocas imágenes que tenemos de la superficie de Venus. Podéis ver aquí la base de la nave, un trozo que se ha desprendido, una barra con el código de colores para intentar identificar los colores de la superficie de Venus, y si os fijáis un poco, rocas aplastadas, totalmente por la presión, agrietadas por la temperatura tan alta. Bueno, de estas imágenes, cuando se procesan un poco, nos permiten ver el horizonte. Estos son panoramas de Venus. Hay muy poco. Se los debemos todos a la Unión Soviética, a las naves pioneras que en aquella época, la serie Venera, penetró en los años 70 en este mundo y fue capaz durante una hora máximo enviarnos estas imágenes. Realmente estamos visitando un mundo inexplorable para el ser humano, por sus condiciones. Sin embargo, Marte siempre ha representado la esperanza para la vida. Todos sabéis que Marte es un mundo frío, es un mundo seco. Aquí tenéis una imagen de Marte, más bien diríamos teológica, desprovista de nubes. Podéis identificar en ella algunas de las estructuras que hoy en día, cuando Marte se encuentra en oposición, cuando se encuentra cerca de nosotros y alcanza, para los aficionados a la astronomía, diámetros del orden de 24 segundos de arco, se puede ver bien. Por ejemplo, estructuras como esta, el Monte Olimpo, un inmenso volcán hoy en día extinto. Bueno, Marte, algunas propiedades para comparar con el anterior, tiene nubes, fundamentalmente de cristalitos de dióxido de carbono, bueno, pues el gas que tenemos en forma de espuma en estos extintores, esencialmente, pues ahí está en forma de cristalitos de hielo bastante altos sobre la superficie. Fundamentalmente hay nubes de agua, que también son cristalitos de agua, a 10, 20, 30 kilómetros de altura. Y Marte, decía yo que siempre ha sido el atractivo para la vida, porque bueno, se han visto cambios, se veían cambios en su superficie, da una vuelta sobre su eje en 24 horas y media, muy parecida a la Tierra. El eje está inclinado también, el eje de rotación, unos 24 grados, por lo cual tiene estaciones. Bueno, entonces, para los astrónomos de la antigüedad y hasta no hace muchos años, pues representaba incluso o se creía que había la situación en Marte. Hoy en día sabemos que esto no es así. Bueno, pues digo que este volcán, por ejemplo, que veis aquí, hoy en día extinto, el Monte Olimpo, pues tiene aproximadamente unos 500 kilómetros de base, aproximadamente la mitad del tamaño de España. Tiene una altura sobre el nivel medio de Marte de unos 22 kilómetros. Normalmente tiene abundante presencia de nubes que condensan en su cima. Aquí podéis ver la caldera, hoy en día está extinto, pero hace aproximadamente se piensa, unos 4.000 millones de años, este volcán, cuando expulsaba la lava y material desde su caldera inmensa que podéis ver aquí, pues en algunos casos se piensa que podía ese material incluso escapar de la atracción gravitatoria de Marte e irse a la órbita marciana, por cuanto que la gravedad de Marte es pequeña y la velocidad de eyección de la materia podía ser suficientemente alta como para generar este fenómeno. Otra de las estructuras geológicas que caracterizan a Marte es esta especie de cicatriz, una inmensa grieta que tiene aproximadamente unos 4.000 kilómetros de extensión, aproximadamente unos 200 kilómetros en algunos puntos de anchura y unos 11 kilómetros de profundidad, con lo cual empequeñece a las grietas más famosas que tenemos en la Tierra, como el Gran Cañón del Colorado. Normalmente, a veces, este valle profundo se cubre completamente de niebla de cristalitos de agua. Bueno, pero como digo, si algo atrajo en la antigüedad a los astrónomos era ver los cambios que sufría Marte con las estaciones. Por ejemplo, pues sería como
casquetes polares disminuían y aumentaban su tamaño siguiendo el ciclo estacional de los veranos y de los inviernos. Sabemos hoy en día que estos casquetes polares en su mayoría contienen dióxido de carbono, nieve carbónica, con un poco de agua, en el caso del polo sur, con algo de hielo de agua. Pero Marte a veces sufre cambios como este que podéis ver aquí. Es decir, estamos observando el telescopio, pongámonos en una posición en un momento favorable, con el telescopio lo podemos ver razonablemente bien, el disco tiene bastante contraste y podemos ver sus manchas oscuras, los casquetes polares, y de repente, en cuestión de un día o 2 días, empiezan a desaparecer todas esas estructuras. Yo tuve esa experiencia cuando era aficionado a la astronomía, y precisamente fue algo que me movió para estudiar la licenciatura de física. Estoy hablando del año 71, tenía un pequeño telescopio que había comprado con los ahorros de la paga de los domingos, como en aquella época nuestros padres hacían. Hoy en día, bueno, si alguien tiene un telescopio domingo, toma, corre, y se lo compramos. Bueno, en aquella época había que ahorrar el duro, o las 5 pesetas, poco a poco para comprárselo, ¿no? Pues la primera vez que vi yo Marte me llevó una ilusión enorme, porque podía ver estructuras en Marte, había oído cosas de los canales de Marte, uno quería identificar los canales, y de repente desaparecieron las cosas que yo veía en Marte. Entonces, como no sabía nada de astronomía en aquel momento, pues tenía 15 años, pues yo escribía a la agrupación astronómica de Sabadell, que en aquel entonces tenía una cierta tradición ya en la astronomía, y me dijeron desde allí, en una carta, es que Marte está sufriendo una gran tormenta de arena. Efectivamente fue la que fotografió Mariner 4, Mariner 9, una nave norteamericana que estaba por allí en órbita. Es espectacular cómo desaparecen los detalles. Y un pequeño telescopio de tan solo 7,5 centímetros me permitió ver este fenómeno. Y de hecho conservo algún dibujo de la época. Bueno, más recientemente, y gracias a trabajos de aficionados, pues hemos descubierto otra estructura extraña, misteriosa, motivo de gran polémica y debate, que es esto que veis aquí. Es una nube sobre el limbo de Marte, bueno, una nube, un penacho, algo que vemos en el limbo de Marte que no sabemos muy bien exactamente qué es. Quizás es una nube, no lo sabemos. Esta es una simulación con el ordenador, y esta es una imagen tomada por aficionados a alta resolución. Alguna de ellas esta de aquí, por Donald Parker, un famoso astrónomo aficionado planetario que murió recientemente, y que, bueno, pues cuando uno estudia los cambios morfológicos de esta nube y la altura, pues resulta que está a más de 200 kilómetros de altura, lo que representa todo un desafío para explicar el origen de esta nube. Bueno, el debate está abierto. Pero sin duda alguna fueron las observaciones de finales del siglo XIX las que pusieron a Marte en el atractivo de la investigación sobre la vida en nuestro sistema solar. En aquel entonces, un astrónomo italiano, Giovanni Battista Schiaparelli, que fue senador, él observaba desde Milán, era también profesor de matemáticas, y vio, como veis aquí, entre 1835 y 1910, con el telescopio que tenía en Milán, pues creyó ver sobre la superficie de Marte estas estructuras. Es un mapa que él elaboró, esas estructuras rectilíneas, y él identificó como canali, y que, digamos, popularmente se fue introduciendo familiarmente como canales, como estructuras no naturales, sino artificiales, generadas por habitantes en Marte. Hasta el punto de que, bueno, pues se pensaba que como Marte pues podría ser efectivamente por su distancia al Sol un mundo frío, un mundo seco, pues que no había mucha agua, y que allí donde había los casquetes polares que se pensaba que podían ser de agua, pues se trasladaba mediante esta red de canales artificiales pues toda el agua al centro del planeta. Incluso algunas regiones, como esta de aquí, que es esta boquilla de aquí, se llama Solis Lacus, en nomenclatura de Schiaparelli, Lowell y sus predecesores, es decir, el agua solitaria, que era donde se llevaban todo el agua que se creía que existía en Marte desde los polos. Por esta leyenda contribuyó un astrónomo un tanto excéntrico, un tanto extravagante, pero multimillonario, porque provenía de una rica familia de empresarios textiles de Boston. Y este astrónomo, como digo, un tanto excéntrico, se llamaba Percival Lowell. Y Percival Lowell dedicó gran parte de su fortuna a instalar un potente telescopio. Esta es una imagen que tomé hace unos años en una visita a este observatorio, altamente recomendable porque es un refractor muy bueno, y está abierto al público. Bueno, pues él, con ese refractor y mediante la observación visual, pues creyó ver y confirmar la existencia de estos canales, y la leyenda de Marte se popularizó inmensamente.
Él instaló este telescopio en los claros y limpios cielos de Arizona y cuando Marte estaba en oposición, pues realizó numerosos dibujos, los podéis ver en el museo que hay instalado, en Flagstaff. Podéis ver los dibujos de Percival Lowell con sus canales y sus estructuras. A pesar de que los astrónomos más escépticos, críticos y famosos de la época, como era Edwin Barnard, que decía que esto era mentira, que no se veían estos canales. Pues sin embargo la leyenda de Marte se extendió y llegó prácticamente hasta nuestros días y todavía se sigue hablando a veces de, no voy a decir ya de marcianos, pero de, porque ahora ya no se pueden ver, claro, pero sí de que quizás hubo una pasada civilización marciana, y algunos, basándose en imágenes imperfectas tomadas por la nave Vikingo de esta famosa cara de Marte en la región de Cidonia, pues dijeron que esto era simplemente, pues bueno, una especie de esfinge esculpida por antiguas civilizaciones marcianas. Y como sabéis, ha habido muchos personajes sin escrúpulos que han vendido libros, programas de televisión, todavía los tienen, son muy famosos, y venden historietas de este tipo. Y siguen todavía sin, desde luego, cuando ya se tomaron imágenes, por ejemplo, con la Mars Global Surveyor, en detalle de esta estructura, que no es más que eso, una estructura geológica que todos conocéis seguramente, que no ha visto por ahí la cabeza. Nosotros ahí en Vizcaya, en Bilbao, tenemos pues, muchas estructuras geológicas. Hay una muy conocida que es el Pico del Fraile, porque realmente cuando uno lo ve parece la cabeza de un fraile con su capa, ¿no? Bueno, pues digo que a pesar de que esto se demostró que no era ninguna estructura evidentemente de carácter artificial, sino simplemente un relieve geológico, jamás se desdijeron de ello y siguen todavía hablando de vez en cuando de cosas estas. Si realmente nos posamos en Marte, bueno, las imágenes que nos mandan las naves, esto es una panorámica, son panorámicas tomadas por diferentes vehículos, pues es lo que veis aquí. Un mundo que nos recuerda a nuestros desiertos, por ejemplo, de Jordania, pedregosos, con mucha herrumbre, polvoriento, enormemente polvoriento. El polvo está continuamente en Marte. Esta es una de las cosas que queremos investigar en los próximos años. Aquí veis incluso el polvillo que está por toda la superficie y sobre todo frío, muy frío. 100 bajo cero, 150 bajo cero en general. Y seco, sin agua, prácticamente sin agua. Sin embargo, sí sabemos que hace millones de años Marte fue caliente. Estuvo suficientemente caliente como para que la poca agua que había fluyese por su superficie. Y aquí podéis ver los lechos de ríos hoy en día secos, por donde seguramente, al menos eso es lo que dicen los geólogos, fluyó el agua hace más de 3.000 millones de años. Y sabemos que en Marte, bueno, esta imagen puede resultar un poco confusa por los colores que tiene, pero simplemente esto es un color sintético, no es agua, pero sí sabemos que en Marte ha habido agua. Hay pruebas de la existencia de esta especie de canicas, de jarositas que se forman en presencia de agua salada. Quizás incluso más recientemente, hace 10 millones de años, pues estos barrancos que veis aquí han sido esculpidos en parte por el agua, o quizás más recientemente se ha hablado de estas estructuras en las paredes de algunos cráteres cuando se calientan mucho, que se forman y desaparecen estas estrías negras, estos minerales que probablemente pues quizás están mezclados con perfluoratos, con agua salada, que ya funde, o sea, se pasa a estado líquido a temperaturas y a las presiones que tenemos en Marte mucho más bajas que en la Tierra. Por ejemplo, a 60 bajo cero puede licuar en presencia de sales, ¿de acuerdo? Algunos, los más optimistas, pues creen que quizás Marte en un pasado fue esto. En definitiva, es decir, tuvo océanos, cubriendo gran parte de su superficie. En definitiva, el mensaje es, parece que Marte tuvo en su momento una oportunidad para la vida, porque el agua es un elemento esencial para la vida, al menos tal y como nosotros la conocemos. Hay mucha polémica en torno a Marte. Esta fue una de las más famosas. En 1996 se presentó los estudios de este pedrusco. Ya veis que es una cosa de kilo y pico, esto es un dado de 1 centímetro cúbico. Este pedrusco cayó en la Antártida hace muchos años, quizás 13.000 años, y que proviene de una época muy remota de Marte, cuando Marte tenía, según los estudios que se han hecho, unos 4.000 millones de años, la época en la cual había agua en Marte. Marte sufrió en aquel momento un impacto importante y esta roca salió despedida, viajó por el espacio y al final cayó en la Antártida y se recuperó y se estudió. Bueno, quizás hay muchos, pero el signo más distintivo y lo que llamó la atención de los astrobiólogos en aquel momento fue la presencia de esta especie de estructura microscópica, de hecho nanoscópica, muy pequeñita,
pero que recuerda, bueno, pues a algunas de una especie de gusano anhelado, vamos a decir, en este caso teníamos que hablar de bacterias. Bueno, hoy en día sabemos, ha habido mucha política respecto de esto, y la mayoría de los científicos, ya sabéis que en la ciencia funcionamos por consensos, nadie tiene la verdad, no somos dogmáticos, evidentemente, sino que simplemente intentamos explicar el mundo con las herramientas que tenemos, con la razón y con el método científico, evidentemente, no con la creencia y con los dogmas. Y por lo tanto, desde el punto de vista del consenso, es decir, lo que la mayoría de los científicos opina, que no tiene por qué ser la verdad. Puede que haya uno que diga, no estoy de acuerdo, y ese tiene la verdad sobre 100, sobre 1000 o sobre 100.000. Bueno, pues el consenso es que esta piedra realmente, lo que vemos en esta piedra, esta especie de bacteria anhelada y otras cosas más que se han visto, no representan vida y seguramente un pasado de vida, sino son cosas que se pueden generar en el laboratorio. Todavía hay algunos grupos de científicos que son irreductos y siguen pensando que esta piedra contiene restos fósiles de una vida pasada en Marte. Os diré que en esta polémica intervino hasta el presidente Bill Clinton. Hay otros aspectos polémicos en Marte, por ejemplo la presencia de metano. Sabemos que en Marte hay metano, pero no está muy claro qué cantidad, en qué zonas aparece y si tiene un ciclo. El metano no debería de vivir mucho en Marte, y el metano es un signo de vida. Los detritus de nuestros animales pues sueltan grandes cantidades de metano. Encontrar metano en un planeta terrestre pues puede representar el hecho de que haya vida, quizás vida bajo la superficie de Marte, en nichos donde el agua puede estar en estado líquido porque aguanta un poco más la temperatura, y quizás haya cosas como esta, ¿verdad? Esto es pura ciencia ficción. No lo sabemos. De hecho, hay una gran polémica acerca de qué cantidad de metano hay y cuál es su origen. Si es geológico o si, como algunos piensan, por género biológico. Todo esto hace que Marte siga siendo uno de los elementos esenciales para la exploración, la búsqueda de vida en nuestro sistema solar. Pero si nos alejamos un poco y contra lo que se pensaba hace unos 20 o 30 años, nos encontramos con algunos satélites de los planetas que son extremadamente interesantes para la vida. Por ejemplo, el satélite Europa de Júpiter, cuyas imágenes tomadas por primera vez por la nave Voyager sorprendieron a la comunidad científica, porque a diferencia de eso que estamos tan acostumbrados, cada vez que vemos fotos de nuestro sistema solar vamos a decir, satélites, fundamentalmente satélites absolutamente caracterizados, incluso las fotos que tenemos de cometas llenas de cráteres, este mundo era una bola casi perfecta y lisa, salvo que tenía una gran cantidad de cráteres, de estrías. Aquí hay un pequeño cráter, pero fundamentalmente eran esto que veis aquí, estrías, estructuras semipoligonales que recuerdan pues, bloques de hielo flotando y moviéndose, como lo vemos, que se mueven en escalas geológicas, sobre quizás un fondo de agua líquida. Esa fue la mejor hipótesis para explicar estas grietas, algunas de las cuales alcanzan distancias de 1000 kilómetros, el tamaño de la península ibérica. Bueno, hoy en día incluso se han llegado a detectar emanaciones gaseosas, festones, penachos, que alcanzan también considerables alturas sobre el satélite, escapando del interior. Y esto nos hace ver que el consenso aquí es amplio en la comunidad científica, y lo más probable es que en el interior, una capa delgada, no sabemos si 100, 50, quizás 150 kilómetros por debajo de la superficie de este satélite, pues hay todo un océano subsuperficial de agua líquida. Y si hay un océano de agua líquida, pues una vez más, quizás bajo la costa fría e inhabitable de Europa, porque está continuamente bombardeada por las partículas que viajan a través de las líneas del campo magnético de Júpiter. Es un mundo, el entorno de Júpiter es infernal para la vida, pero sin embargo protegida en ese nicho de agua subsuperficial quizás pueda existir la vida. Existe ya una misión en Centrus que está programada por la Agencia Espacial Europea para visitar este mundo allá por el 2030, 2032, 2034 en ese entorno, pues para explorar la posible presencia de este océano subsuperficial y quizás de vida. Y hay otra misión en curso también de desarrollo por la NASA. Bueno, recientemente la exploración de Cassini nos ha mostrado que este pequeño satélite de apenas 500 kilómetros, la mitad de España, el Célado de Saturno, también tiene emanaciones de gas por su superficie y probablemente tiene un océano subsuperficial. Estos son mundos helados en su superficie que pueden tener agua bajo la misma. Sin embargo, además de estos mundos, hay otro que, aunque no se piensa que tiene muchas esperanzas para la vida,
sí es un laboratorio interesante para los astrobiólogos, por cuanto que, bueno, contiene una química extremadamente rica de carbono. Esta es la luna Titán, aquella sobre la que el astrónomo catalán Josep Comassolà, observando desde Fabra con un telescopio de 38 centímetros y antes incluso con más pequeños, creyó ver en el pequeñito disco de Titán, apenas un segundo de arco, creyó ver que sus bordes eran ligeramente más oscuros. Gerald Kuiper, un astrónomo, quizás el primer astrónomo norteamericano planetario, realmente planetario, en los años 50 descubrió al espectroscopio que efectivamente este mundo tenía una atmósfera. Pero nadie imaginaba que cuando las naves Voyager se acercaron por allí, tomaron imágenes del mismo y se encontraron con que este mundo era un mundo naranja, algo que no habíamos visto nunca en el sistema solar. Esta bola que veis aquí, absolutamente naranja, con una dicotomía entre los dos hemisferios. Entonces se descubrió que este mundo contenía abundantes nieblas, muchas nieblas, y era lo que veíamos, pero nieblas de hidrocarburos, derivados del carbono, metano, acetileno, etileno. Bueno, y estos son todo partículas, pequeñitas partículas, agregados muy finos que están sobre la superficie de Titán. De hecho, en el 14 de enero de 2005, la nave Huygens, que iba acoplada a la misión Cassini de la NASA, la nave Huygens europea, penetró en este mundo, descendió y nos mandó imágenes tan espectaculares como estas que veis aquí. Yo tengo particular cariño porque yo la casualidad que en aquella época estaba yo en el comité de exploración del sistema solar de la Agencia Espacial Europea y tuve el privilegio de ser de los primeros en asistir a las imágenes que estaba transmitiendo la nave Huygens en Titán. Entonces recuerdo en la gran sala que tienen ahí en París, en la ESA, pues cuando el jefe de la misión pues comentó que se estaban recibiendo imágenes, lo que se estaba viendo, pues todo el mundo se puso de pie, aplaudió, hubo abrazos, cosas de estas que ya antes habían repetido los que habían visto las imágenes, pero al comité científico nos lo presentaron. Entonces uno la imagen que tenía cuando veía la película y veía cómo se pasaba de algo borroso completamente, que estaba la nave descendiendo con sus paracaídas y de repente se empezaba a clarificar y aparecía un panorama que a algunos nos recordaba aquellas viejas fotos que habían tomado los primeros aviones durante la Primera Guerra Mundial y parecía verse pues líneas de costa sobre un océano inexistente. Estos son depósitos sólidos de metano seguramente, pero se veían las estructuras de los ríos por sus afluentes, con secos. Allí había ido o había quizás actividad líquida, algo todavía desconocido más allá de la Tierra. Bueno, de hecho la nave llevaba una lámpara que se encendió al descender, porque Titán está muy lejos, aquí está muy oscuro, está muy frío también, y entonces pues con el tiempo, gracias al radar que tiene la misión Cassini, que todavía está en órbita alrededor de Saturno, sobrevuela sus satélites periódicamente y manda imágenes espectaculares, pues con su radar pues sabemos que existen hoy en día lagos de metano, fundamentalmente metano, esto ya está bastante claro, con profundidades de entre los 50 150 metros quizás, se han hecho hasta batimetrías para saber qué profundidad tienen estos lagos, lagos que en algún caso son más grandes que el lago Michigan, por ejemplo, cerca de los polos de Titán, y aquí podéis ver una imagen espectacular de cómo la luz se está reflejando rasante sobre este mundo, iluminado escasamente por la luz del sol, y es el punto brillante de la luz solar penetrando y reflejándose sobre los lagos del satélite. Bueno, tenemos las primeras imágenes. Esto realmente del mundo más lejano. Esto aproximadamente la distancia de Saturno al Sol son unos 1.500 millones de kilómetros. Por lo tanto, esta es la imagen del mundo más lejano al que el ser humano ha llegado y ha posado una nave y nos ha mandado pues imágenes de la superficie. Si veis, de vez en cuando hay un sobresalto, esto es una pequeña filmación. Podéis ver el horizonte, las nieblas en el horizonte, podéis ver estos bloques de hielo, son hielos de metano, son de unos 10 centímetros, 15, más o menos cosas así. Y evidentemente pues no esperéis que por aquí vaya a pasar nadie, claro. Hace mucho frío ahí, 160 grados bajo cero aproximadamente. Bueno, todo esto que vemos en el sistema solar, y con esto acabo esta parte, digamos, descriptiva de las ideas acerca de lo que pudiera ser la búsqueda de vida en el sistema solar, pues tiene un origen bastante común. Hoy en día también existe un consenso entre la comunidad científica en que los sistemas planetarios pues, bueno, nacen de la contracción de una nube de gas y polvo,
que se encuentra con una pequeña rotación, al contraerse por efecto de la gravedad, pues por un fenómeno, por una ley física que muchos de vosotros conoceréis, que se llama la conservación del momento angular, se aplana y finalmente pues esta nube genera inestabilidades, anillos dentro de la misma y finalmente bueno, pues se forman los planetas, los terrestres, por acumulación seguramente de pequeños cuerpos, los planetesimales, los gigantes, no se sabe muy bien si crecen a partir de una semilla central, de ese núcleo que hablábamos antes, o simplemente es una bola esférica de gas, sin contener ninguna semilla interior, pero bueno, este es el consenso, esta es la imagen artística, digamos, de lo que es la formación de un sistema planetario como el nuestro. La edad de nuestro sistema planetario está bien establecida, son 4.650 millones de años, que no podemos saberlo estudiando nuestras rocas, porque nuestras rocas están transformadas, y las más antiguas tienen del orden de los 3.000, 3.200 millones de años. Tenemos que estudiar piedras lunares, meteoritos, en fin, otros cuerpos del sistema solar que han preservado la naturaleza única de aquel momento de la formación. Los planetas se forman muy rápido, en apenas 10, quizás 5, a veces 10, vamos a decir 50 millones de años, pero en esa escala, para que tengáis idea, frente a los 4.650 millones de años de nuestro sistema solar. Bueno, y esta imagen que veis aquí, como una representación artística, pues fijaros, ha sido maravillosamente confirmada. Pero esta es una imagen espectacular, para mí de las cosas más sensacionales que he visto en astronomía en los últimos tiempos. Está tomada con la batería de radiotelescopios ALMA, en Atacama, 5.000 metros de altura sobre Chile, y es el sistema HL Tauri, un disco protoplanetario de tan solo 100.000 años, no llega ni al millón de años, en donde podéis ver perfectamente la estructura de anillos que esta imagen artística elaborada mucho antes predecía. Es una confirmación preciosa de la teoría de formación de discos y sobre todo de anillos en los sistemas planetarios nacientes. Bueno, pero desde el año 1996 tenemos constancia absoluta de la existencia de planetas en otras estrellas. Hasta entonces todo el mundo decía, si os acordáis de la primera diapositiva y hablamos de los miles de millones de galaxias, de los miles de millones de estrellas, todo el mundo decía, bueno, pues no vamos a ser la única estrella, nuestro Sol, que tenga planetas, todas las demás tendrán también. Pero claro, buscar una estrella, un planeta en un enjambre estelar es algo muy difícil, porque los planetas están muy cerquita de la estrella, hace falta mucha resolución espacial, y además los planetas brillan muchísimo menos que una estrella, del orden de 1 millón, 10.000 millones de veces menos que la estrella. Es como si quisiéramos distinguir pues, una cerilla a 1 centímetro de un foco de un estadio de fútbol observado desde kilómetros de distancia. Es imposible, porque deslumbra completamente la luz de la estrella. Sin embargo, la tecnología avanza, los telescopios cada vez son más poderosos y ha llegado el momento en el que ya, como pasa con el Sol, cuando ponemos un coronógrafo para ver la corona cuando no hay eclipses, pues se hace algo parecido con las estrellas más cercanas, entonces uno puede ocultar el disco de la estrella y con técnicas de procesado muy sofisticadas y con tecnología muy sofisticada se pueden llegar a ver planetas. Aquí tenéis, por ejemplo, imágenes. Esto que veis aquí son todos artefactos, pero donde está el circulito, esos son planetas orbitando en torno a otras estrellas. Tenemos la fortuna en este caso de ver al planeta prácticamente desde el polo, a la estrella desde el polo, y por lo tanto lo vemos perfectamente en su entorno. Pero sin embargo, casos como este, en el que podamos ver una imagen real de un planeta, son muy pocos, y generalmente son planetas gigantes, están muy calientes. Sin embargo, la técnica que dio todos los éxitos fue la detección indirecta mediante el efecto Doppler, que quizás todos conocéis, que todos sabéis, lo conocéis desde luego, porque seguramente habéis estado en una estación de tren y habéis oído el efecto Doppler sobre el pitido de una locomotora, o estáis en un circuito de carreras y oís el pitido, el cambio de frecuencia que sufre la emisión, el ruido que emite un motorista o un coche, es el... Pues eso mismo que pasa con el sonido, pasa con la luz. Y entonces en la luz, al fin y al cabo son ondas electromagnéticas, cuando un objeto se mueve hacia nosotros, pues la luz, vamos a decir, se comprime hacia las longitudes de onda cortas, que es azul, y cuando se aleja, pues se estira y se hace más roja. Y entonces, si resulta que hay un planeta cerca de una estrella, este planeta tiene una masa suficiente, pues es capaz de mover a la estrella, hacerle mover. También al Sol Júpiter lo mueve, pero es muy poquito. Se mueve alrededor de un punto, vamos a decir, un tanto mágico, que llamamos el centro de masas, y el movimiento de la estrella es lo que captamos en el espectro. Es decir, cuando analizamos la luz que viene y va de la estrella, pues, y debido a que este planeta
ha sacado a la estrella del centro de masa y hace que esto esté moviéndose así, que no está ahí quieto, y él orbitando, pues hace que el espectro, es decir, los colores del arco iris, pues marcados por lo que son las huellas dactilares, que son las líneas espectrales, estas cosas que veis aquí, en perpendicular negras, es decir, regiones en donde falta algo de luz porque algunos átomos o moléculas, si fuera el caso, se han comido la luz, pues bien, estas líneas perfectamente bien definidas en el laboratorio, que son las huellas dactilares que nos permiten saber de qué están hechas las estrellas sin viajar hasta ellas, saber qué propiedades físicas tienen sin tener que viajar hasta ellas. Pues bien, digo que estas, como una especie de, vamos a decir, de baile cósmico, en el cual van de un lado para otro, se mueven, se desplazan, con un periodo bien definido, ¿de acuerdo? Van hacia la derecha y hacia la izquierda, se mueven alrededor de un punto fijo, que es donde tendría que estar si el objeto estuviera en reposo, pues nos permite obtener las características del planeta que está haciendo este movimiento a la estrella. Y así sabemos, o se descubrieron en el año 96 los primeros planetas extrasolares. Hubo un gran debate cuando esto se comunicó en la revista Nature, porque nadie se podía creer que a tan solo 3 millones de kilómetros, os recuerdo la segunda diapositiva, Mercurio, distancia del Sol, 58 millones de kilómetros. Pues aquí se estaba descubriendo un planeta gigante, un planeta como Júpiter, a tan solo 3 millones de kilómetros, algo que nadie había previsto. ¿Qué hace un Júpiter ahí? ¿Cómo es posible que un planeta como Júpiter se ha formado o ha viajado desde fuera? Probablemente hoy en día todo el mundo coincide que ha viajado desde fuera, ha migrado, se ha movido desde las partes externas donde se formó hacia el interior y ha quedado en órbita muy cerca de la estrella. Pero es que hoy en día, además de planetas gigantes cerca de las estrellas como este, ya no solamente sabemos cuántos hay, se han descubierto muchos, sino que encima somos capaces ya, a través del espectroscopio, una vez más, analizando la luz, cuando uno de estos planetas pasa justamente enfrente de la estrella, pues obtener espectros, y al analizar estos espectros somos capaces de deducir la composición química del cuerpo, de la atmósfera. Aquí, por ejemplo, podéis ver estos puntos que veis aquí negros, son las medidas que se han hecho con el telescopio. Y las líneas naranja o rojitas, si queréis, y azules son dos modelos de atmósfera. Veis que el azul no casa bien, pero sin embargo la roja o naranja casa bastante bien y casa con una composición en la atmósfera de agua y metano. Sabemos que este planeta extrasolar tiene pequeñas cantidades de agua, pequeñas cantidades de metano en su atmósfera superior y deja las huellas dactilares ahí. Pero además también con técnicas muy sofisticadas, con técnicas de infrarrojo, se puede medir en algunos casos la temperatura de los planetas que tienen órbitas extremadamente excéntricas, y entonces pues uno puede elaborar mapas de temperatura, incluso puede hacer simulaciones en el ordenador de cómo pueden ser los vientos allí. Un planeta gigante tiene un lado muy caliente, se va enfriando hacia el otro extremo, en el otro lado pues está muy cerca de la estrella, planetas como que hablan antes, y entonces sabemos que los vientos en el ecuador de un planeta de estos pues pueden alcanzar velocidades de hasta 3.000 kilómetros por hora, doblar las de Saturno, acordaros, 1.800 kilómetros por hora, un viento para nosotros extremadamente huracanado. Ya si es un huracán de 360 kilómetros por hora o 350, es de fuerza 5, destructor total. Y aquí estamos hablando de 3.000 kilómetros por hora, en Saturno 1.800 kilómetros por hora. Bueno, pues estas cosas ya empezamos a saber de los planetas extrasolares. En este momento hay unos 2.100, casi 2.100 ya, planetas extrasolares catalogados. Pero si algo nos interesa en el fondo de estos planetas extrasolares, más allá a los físicos de su física, qué variedad hay, qué tipos de planetas, todo eso que forma la planetodiversidad, es si alguno tiene posibilidades para la vida. Y entonces, una manera sencilla que hace ya muchos años un astrónomo, Castaños, introdujo, era determinar para cada estrella a qué distancia el agua podía estar en estado líquido. Y aquí, por ejemplo, tenéis pues, el Sol, esta sería la distancia expresada en unidades astronómicas, que es la distancia media de la Tierra al Sol, unos 150 millones de kilómetros, y efectivamente veis que esta banda azul, que es la que llamamos la zona de habitabilidad, la Tierra cae ahí, efectivamente, ya sabemos todos que tenemos agua líquida, si no estaríamos aquí. Un poco más afuera se encuentra Venus, se ha ido por el lado calcinado, y un poco más afuera, en la zona donde todavía el agua casi podría estar líquida si tuviera una atmósfera más fuerte, está Marte. Tenemos está frío y seco, y luego ya afuera tenemos a Júpiter y demás. Y aquí tenéis, por ejemplo, pues, el sistema planetario Gliese 581.
Pues este sistema planetario que tiene la friolera, al menos, descubiertos hasta ahora de 6 planetas, hay uno, el G, que está justo en medio de la zona de habitabilidad. Luego, si uno dijera, tengo una nave mágica con la que puedo viajar a algún sitio para buscar algún planeta con vida, rápidamente nos iríamos al G de Gliese 581, porque allí quizás pueda existir el agua líquida. Pero hay un caso todavía más espectacular, porque de este planeta se ha determinado con bastante fiabilidad su tamaño. Es el planeta descubierto por el observatorio Kepler, el 186F. Aquí podéis ver a escala, una vez más, nuestro sistema solar, la banda de habitabilidad, la zona de habitabilidad, que es, ya podéis ver a la Tierra en el centro, Venus, como hemos dicho, Mercurio muy alejado, y aquí tenéis al sistema Kepler 186 por sus 5 planetas, y fijaros, pues bueno, que el sistema F está bien dentro de la zona de habitabilidad. Los otros están muy cerquita y por están calcinados. Bueno, pues un viaje todavía más perfecto que el anterior sigue este mundo, porque, cuidado, esto es una representación artística. Pensamos que es el planeta que se parece más a la Tierra. Se encuentra en la zona de habitabilidad. Quizás alguien ahí nos está observando, no sabemos. Pero, precisamente para responder a esta pregunta, pues tenemos que partir un poco de los orígenes y ya entro en el final de la charla. La pregunta al final es, ¿hay vida en algún otro rincón del universo? Bueno. Digo, ¿hay vida en algún otro rincón del universo? Bueno, ¿me oís? En cualquier caso, sí, ¿no? Vale. Sí, no. El mando será. Como uno está acostumbrado a dar clase con los revoltosos, ya me gustaría que todos estuvieran así. Sí, de formalitos como vosotros, pues está acostumbrado a hablar alto, así que no hay problema. Gracias, Sí, seguramente luego hay un botón. Digo niños porque muchos de nuestros chicos de 18 años, caray, todavía piensan que son, ¿verdad? Por eso siempre decimos los más viejos, que ya pintamos canas, las generaciones más jóvenes siempre son peores, ¿no? También decían nuestros padres de nosotros, Bueno, digo que la pregunta si hay vida en otros rincones del universo, en principio nos tenemos que preguntar, y permitirme esta licencia porque yo no soy astrobiólogo, es simplemente una incursión guía por la curiosidad innata que tengo por cualquier tema científico. Pues digamos que la respuesta es que hoy en día, según he oído hablar a muchos biólogos, astrobiólogos, es que la ecuación de la vida requiere de estos ingredientes que veis aquí. Una fuente de energía, la presencia de agua líquida, el mejor disolvente, carbono en abundancia y unas condiciones apropiadas, que son las que todavía no se han conseguido reproducir en el laboratorio. Quizás a partir de ahí uno puede formar las macromoléculas orgánicas y llevarnos a la entidad básica de la vida, que es la célula. Pero quizás, como dijo Edward Wilson, quizás somos un único planeta, quizás somos un único experimento en todo el universo. Bueno, lo que sí estamos seguros es que la vida evoluciona en el universo y que el cambio es la única cosa en el universo, me gusta mucho esta frase, que no cambia, siempre cambia. Y para ello, pues no tenemos más que recordar un poco cuál es nuestra trayectoria cósmica. Nuestra trayectoria cósmica comenzó con el Big Bang hace 13.750 millones de años, cuando todo era prácticamente radiación. A los 13.500 millones de años se formaron las primeras estrellas, las primeras galaxias. Hace 4.650 millones de años, fijaros en la escala geológica lo que esto representa, se formó nuestro sistema planetario. La vida quizás emergió sobre el mismo 3.500 millones de años, hace 3.500 millones de años, o sea que prácticamente tuvieron que pasar unos 1.000 millones de años sin vida. Y de repente, hace 500 millones de años, se produce la gran eclosión cámbrica, cuando aparecen los seres pluricelulares, cuando aparecen los grandes mamíferos, los grandes saurios. Y en esta escala, nosotros, después de una transición de unos quizás 6 millones de años como homínidos, emergemos hace 150.000 años, más o menos la misma edad que H.L. Tauri, el sistema que os he mostrado antes con los anillos, el sistema protoplanetario. Y lo más misterioso de todo, pero sobre esto no voy a hablar porque no conozco mucho, pues con nosotros han convivido otras especies pensantes, sapiens, a pesar de que nosotros seamos los Homo sapiens, también sapiens, el hombre de las flores,
los neandertales, que han convivido con nosotros un tiempo, se extinguieron, y aquí estamos nosotros para dar testimonio. Esta es nuestra historia cósmica, y esta es la historia que podría haberse repetido en algún otro sitio, o no, del universo. En definitiva, lo que esto nos dice es que el hombre es un pedazo del universo hecho vida. Venimos del cosmos. Como dijo Carl Sagan, somos polvo, somos parte del polvo de las estrellas. Somos polvo de las estrellas. Pero a lo largo de esta evolución ha habido aspectos que han jugado un papel decisivo. Por ejemplo, los grandes impactos que han tenido lugar en la Tierra. Este ocurrió hace no mucho, pedrusco, que cayó sobre Siberia en 1908 y arrasó unos 2.000 kilómetros cuadrados, afortunadamente en una región prácticamente deshabitada. Hubo muy pocas muertes, parece ser, documentadas al respecto, pero fue un impacto de un objeto de 50 metros, tan solo 50 metros, que causó un destrozo enorme porque su energía era del orden de, bueno, la energía involucrada de las 5 a 10 veces la de la explosión de la bomba atómica de Hiroshima. Otros grandes impactos que tuvieron lugar en el pasado pues condujeron a la extinción de las especies que reinaban en nuestro planeta. Por ejemplo, los grandes saurios hace 65 millones de años. ¿Qué hubiese pasado si uno de estos impactos, o este gran impacto, no hubiese ocurrido? ¿Estaríamos aquí? ¿Hubiesen podido los mamíferos, vamos a decir, las ratas que quedaron en aquel momento sobreviviendo en los nichos pequeños, evolucionar hasta nosotros? ¿O no? No lo sabemos. Bueno, hoy en día sabemos que hay impactos con frecuencia en otros objetos, con cierta frecuencia. Afortunadamente parece que nosotros de momento estamos libres de grandes impactos, pero bueno, como sabéis, hay todo un programa de búsqueda en el cual participan muchos astrónomos aficionados, de pequeños pueblos, ya han descubierto muchos, precisamente desde España, en el cual, pues bueno, se está buscando asteroides asesinos, neos, cuerpos de estos tamaños, que pasan cerca, o más grandes, que pasan cerca de la Tierra y pueden causar daño. Pero en el año 1994, justamente como antes recordábamos, pues cuando yo vine por aquí a dar una charla, fue la época en la que se produjo el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 con Júpiter, que dejó huellas dactilares como estos restos de cenizas, vamos a decir, de residuos del impacto, transformados también por la atmósfera de Júpiter. Y para que os deis cuenta de la magnitud de estos impactos, estamos hablando de cosas de unos 500 metros, no más grandes, porque chocó. Y esto que veis aquí tiene más o menos el tamaño de la Tierra. Luego son estructuras polvorientas del tamaño de la Tierra. De manera que un gran impacto causa una gran debacle. Y aquí tenéis otra más reciente, descubierta por un aficionado australiano en la región polar cerca de Júpiter. Los aficionados contribuyen notoriamente a la búsqueda de impactos en Júpiter, y precisamente esta es una de las líneas en las cuales el grupo también ha trabajado. Y aquí pues podéis ver un pequeño bólido impactando en Júpiter, en imagen de vídeo captada por un aficionado, probablemente una de las imágenes más bonitas que hay al respecto. ¿De acuerdo? Pero de esto mi compañero Ricardo Bos puede hablar esta tarde mucho, porque él lleva este tipo de proyectos. Bueno, si también podemos pensar que la vida puede estar sumergida en regiones donde no esperábamos, y no ser una vida superficial, ¿no? Pues en la Tierra nos encontramos con regiones de vida donde las condiciones son extremas para la vida. Por ejemplo, pues en las profundidades marinas, donde podéis ver estos gusanos tubulares, donde podemos encontrar almejas a grandes profundidades, cerca de las dorsales oceánicas, por donde escapa el calor y determinados nutrientes que generan vida en sitios insospechados. En cualquier caso, siempre vida proveniente de una anterior, no ha emergido ahí por sí sola. Bueno, y sabemos que encontramos seres extremos a altas temperaturas, viviendo en las paredes de las centrales nucleares, es decir, bajo condiciones de radiación inesperadas, o en condiciones de acidez extremas, como sucede con las bacterias que andan por ahí en el río Tinto, ¿no? De manera que quizás, también con esto quiero comunicaros que cuando uno piensa en vida, puede pensar en vida en condiciones muy extremas, difíciles, pero al fin y al cabo vida se reproduce. Bueno, para buscar vida en otros mundos, evidentemente esto lo podemos hacer en condiciones extremas en nuestro planeta, porque estamos en el laboratorio adecuado. Sin embargo, lo que tenemos que observar son las estrellas, sus planetas, los posibles planetas que estén ahí, y más allá de la técnica coronográfica que hemos hablado antes y que nos permite ver algunos planetas, hay un proyecto que algún día quizás se retome, el proyecto Darwin, en el cual una batería de telescopios
volando en formación junto con una nave nodriza, algo que es complejo tecnológicamente, pues pueda, vamos a decir, utilizando una técnica denominada interferometría, pues podamos extinguir la luz de la estrella central y entonces podamos ver los planetas. Esto sería una imagen hipotética y pudieran tomar astrónomos que se encontrasen a gran distancia de nosotros, de nuestro sistema planetario, que podéis ver a Mercurio, a Venus, la Tierra y Marte. Una imagen teórica tomada a 30 años luz de nosotros, en donde la luz del Sol se ha apagado con esta técnica. Y si queremos precisar más y podemos hacer un espectro, es decir, analizar la luz que viene de uno de estos cuerpos, por ejemplo la Tierra con la Luna, pues entonces al analizar sobre todo el espectro en la parte roja, la parte que no vemos con el ojo, en la parte infrarroja, pues hay una región en donde hay una fuerte absorción del CO2, el dióxido de carbono que veis aquí, que es la huella dactilar del gas dióxido de carbono a 15 micras, pero solamente hay un planeta que tiene de los tres, de Venus, Tierra, Marte, hay esto, presencia de agua y presencia de ozono, un derivado del oxígeno. Si encontramos eso en alguno de estos hipotéticos planetas, podemos decir que allí puede existir vida. Bueno, ¿estamos solos en el universo? Es la gran pregunta final. Bueno, pues como dice el chiste este que veis aquí del rostro, pues sería un gran desperdicio, ¿verdad? Si estuviéramos solos en este mundo de miles de millones de galaxias y miles de millones de estrellas. Pero ¿qué hace que tenga que haber más? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ser los únicos? Bueno, como dijo Carl Sagan, quizás sería un gran desperdicio, pero bueno, una pérdida de espacio, ¿verdad? Hoy en día con los radiotelescopios podemos intentar captar señales que proviniesen de civilizaciones avanzadas. Hay proyectos de radiotelescopios que puedan observar con gran resolución, con gran nitidez, analizar todas las frecuencias de radio para ver si alguien nos está enviando señales. Incluso hace poco se ha hablado de la posibilidad de buscar señales en aquellas estrellas que tienen planetas, pero que se sabe que esos planetas nos ven a nosotros transitando al Sol de canto. Y quizás saben que estamos aquí por la misma técnica que nosotros sabemos que hay planetas en torno a otras estrellas. Bueno, estos son ideas que se lanzan pues para ver si podemos de alguna manera saber si alguno de estos mundos puede tener vida. Bueno, alguien, un físico muy conocido, muy famoso, Fermi, planteó hace muchos años esta pregunta. Bueno, si estamos solos en el universo y si no estamos solos, ¿pero dónde están? ¿No? ¿Cuál es la razón por la cual no sepamos que están ahí? Y hay varias respuestas a esto, ¿no? Pues bueno, que haya muy pocas civilizaciones, o sea que la evolución de la vida se ha emergido en otros planetas, pues sean pocas las que han evolucionado hacia seres conscientes como nosotros de nuestro entorno, o puede que no hayan buscado por aquí, todavía están en una fase tecnológica insuficiente, pero recuerdo que en 60 años de exploración espacial nosotros hemos explorado todo nuestro sistema planetario. Muy poco tiempo. La evolución tecnológica es muy rápida. Que nos estén enviando señales, de alguna forma, ópticas, en infrarrojo, que no somos capaces de captar. No hemos pensado, o no tenemos tecnología para detectarlo. Simplemente que saben que estamos aquí y no quieren interferir. O que no les interese comunicarse o viajar. Todos conocemos mucha gente que no le interesa comunicarse con otras personas, ni le gusta salir mucho de casa. Pues ¿por qué no a las civilizaciones? O simplemente la pregunta más inquietante que hizo otro físico, Kepler, muy conocido porque tiene un libro de docencia de física, que se suele emplear mucho en primer curso, y es que no existe. Bueno, algunos creen que están entre nosotros. Aquí tenéis algunos ejemplares. Hay una variada morfología, también hay una humanodiversidad. Bueno, pues yo todavía no he visto ninguno, no sé vosotros. Como dijo Carl Sagan, hechos extraordinarios requieren pruebas extraordinarias, de manera que todas estas historietas de los extraterrestres que abducen, que llevan gente de aquí para allá, en fin, ocultar estas cosas hoy en día a nivel científico, a nivel de conspiraciones de los estados que tienen ahí cadáveres extraterrestres y demás, es absolutamente absurdo, porque si algo somos poquillas y nos enteramos de todo y más de estos temas. Como dijo alguien una vez, las únicas cosas de los astronautas que están ocultas de sus conversaciones con Tierra, por decir a alguien que está por allá afuera, y que nunca se sacan, son las conversaciones privadas con sus mujeres. Solamente eso. Todos saben.
ni una prueba contrastada de la presencia de extraterrestres hoy por hoy. Bueno, pero sin embargo nosotros, evidentemente, queremos dar respuesta a esta pregunta. Estamos explorando todos los mundos, hemos salido al espacio, hemos visitado la Luna. Viajar a Marte es algo muy complejo, sobre todo por la distancia, por la tecnología que hoy día tenemos, por lo que sufriríamos con las radiaciones que recibiríamos, las dosis de radiación durante tal viaje. Pero como dijo uno de los pioneros de la astronáutica, el ruso Valentín Shevchovsky, el hombre da sus primeros pasos en la cuna, pero acaba abandonando. O como dijo el todavía presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la exploración espacial es una parte imprescindible del futuro. Hoy en día no podríamos vivir casi siglos sin la tecnología espacial. Pensar solamente en puestos móviles. Bueno, en el año 1971, en la época en la que no existían los ordenadores personales, la NASA envió este artefacto, la nave Pionera 10, en este caso, y después de esta le siguió la Pioneer 11, a la visita del planeta Júpiter. Esta nave llegó en el año 73, pesaba muy poco, hizo un viaje muy rápido, y nos mandó las primeras imágenes de Júpiter. Después visitó la Pioneer 11, la que le seguía visitó Saturno, nos mandó las primeras imágenes de Saturno. Y después se ha perdido por el espacio. Ha salido del sistema solar. Y como se sabía que iba a salir del sistema solar, y aunque detrás de todo esto hay una historia muy larga, pero no tengo tiempo de contarla, pues como se sabía que involucra a Astrónomo Carl Sagan, como se sabía que iba a salir del sistema solar, y como después pasó con las Voyager, que también, la Voyager 1 y la Voyager 2, todos estos mundos y del sistema solar, los científicos pusieron esta placa en uno de los laterales de la nave. En esta placa podemos ver pues, a dos seres humanos, el hombre levantando la mano en son de paz. Pusieron un código radioastronómico para saber de dónde había salido esta nave, del tercer planeta del sistema solar identificado mediante ese tipo de señales, y alguna cosa más simple. Las Voyager llevaron un disco con mucha más información. Como si fuéramos náufragos en la inmensidad del océano Atlántico. Hemos lanzado nuestra botella. Esta nave se dirige hacia la estrella de Aldebarán, esa estrella naranja que veis en las noches de invierno, a final del otoño, comienzos de invierno. Se cree que pasará quizás cerca de esta estrella dentro de 2 millones de años. Y yo me pregunto si alguien encontrará nuestra botella. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Disculpad por el tiempo que he pasado un poquitín. Pero lo han programado. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿El proyecto SETI nos puede contar? Pues el proyecto SETI es como el Guadiana, o sea, emerge, desaparece. En este momento, salvo que las entidades privadas pongan dinero, o sea, haya una financiación privada, que la subvención es muy escasa, pero este proyecto que he mostrado antes ahí tiene la intención de volver a activarse para captar señales, no para enviar como se hizo en el antiguo proyecto OMA, sino para volver a analizar multifrecuencias provenientes de expresiones concretas del cielo. En este momento hay una cosa que tenemos una gran ventaja, y esta ha sido la idea que se ha lanzado recientemente, y es que sabemos de la existencia de planetas semejantes a la Tierra, como este que hemos dicho, el Kepler 185f, que contienen planetas tipo Tierra en zona de habitabilidad. De manera que si uno va a hacer un rastreo multifrecuencias sería en esa dirección. Pero que yo sepa, todavía existe el Instituto SETI de NASA, pero búsquedas masivas financiadas durante largos periodos de tiempo no están programadas. No, sí, nació en la Tierra, sí. Bueno, hay una teoría que dice que quizás vino de fuera,
que es la teoría de la panspermia, pero al final siempre tiene que haber un origen y las mismas dificultades para generarla, pero hasta donde sabemos, todo el mundo cree que, o el consenso de la comunidad científica, salvo algunos pocos que piensan que puede provenir del espacio exterior, pues se ha generado en la Tierra. Vale, vale. Pues eso es lo que decía antes, ¿no? O sea, yo creo que no, evidentemente. Yo creo que si algo fuera cierto, o sea, la curiosidad científica y los mecanismos que hoy día tiene la ciencia para sacar a la luz estos temas son imparables y estarían ya en manos de la comunidad científica. Y nadie que tenga una extraterrestre entre sus manos es capaz de ocultarlo. Lo va a dar a conocer inmediatamente. Es imposible, es literalmente imposible. Pero esto forma parte, bueno, pues de las teorías de ciencia ficción que venden mucho, porque en principio son muy atractivas, muy atrayentes, pero nada más. Como he puesto ahí, hay una frase que, en fin, es, creo concluyente, de que los hechos extraordinarios requieren de pruebas extraordinarias. Hay que tener pruebas fehacientes. Sí, yo quería preguntarte, has comentado que en los planetas extrasolares los primeros que se descubrieron eran cúbitas calientes muy cerca de sus estrellas madres. Quería preguntarte, ¿hay alguna teoría de cómo esos planetas han podido migrar desde las posiciones tan lejanas que supone que han formado a tan cerca de la estrella? Muy buena pregunta. Efectivamente, este es uno de los temas de exploración, de investigación más sensibles en la comunidad. Y bueno, en principio no es un problema sencillo por cuanto que normalmente involucra el tamaño del planeta extrasolar y la masa que tiene el disco en el cual se forma. Pero bajo determinadas condiciones complejas, digo, porque involucran incluso a la estructura del campo magnético de la estrella, pues el planeta puede ir poco a poco interaccionando con su disco, para explicarlo de una manera sencilla, y caer lentamente, lentamente en escala geológica hacia la estrella. Y entonces de esos planetas que migran por interacción con el disco, con otros planetas grandes que se están formando, pues se produce el fenómeno de la migración. Ahora bien, aunque esto se puede explicar, lo difícil de explicar realmente es cómo se detienen y no caen a la estrella, porque lo lógico es que en esa caída finalmente acaban en la estrella. Parece ser que muchos caen, incluso se ha llegado a argumentar en algún artículo pues, que se ha detectado excesos de determinados elementos en una estrella que probablemente provienen, una estrella que no tendría que tener esos excesos de elementos, provienen de la caída de planetas que se habían formado en su entorno y han sido engullidos por la estrella. Bueno, hay varias teorías que intentan explicar cómo un planeta poco a poco se puede ir frenando en el entorno de la estrella y quedarse a esa distancia de 3 a 5 millones de kilómetros. Involucran, como digo, campo magnético, involucran estructura del disco, los remanentes del disco, presencia de otros planetas, pero si me permites, una de las cosas quizás más allá de la curiosidad científica por saber cómo esto acontece, es el juego que algunos han hecho en el ordenador para ver qué pasa cuando uno de estos planetas migra hacia el interior, ¿no? Y entonces lo curioso de esto es que cuando un planeta gigante, vamos a poner un Júpiter, migra hacia el interior, si en su caída pasa cerca de algún planeta telúrico como nuestra Tierra, que está cerca de la estrella, pues como si fuera un macabro juego de billar cósmico, pues al pasar cerca de nuestro planeta quizás podría expulsarlo o arrastrarlo y caer con él en la estrella. De manera que en ese sentido, pues quizás también tenemos la suerte de que nuestro Júpiter se ha quedado ahí. Nuestro disco no tenía suficiente masa, se han formado dos planetas grandotes, no se ha formado tampoco un sistema binario de dos estrellas, es aproximadamente el 50% de las estrellas de la galaxia casi son binarias o con más elementos. Entonces, no tiene esa suerte, se han quedado ahí y de esta manera, pues la Tierra y los planetas telúricos han podido seguir más o menos en sus órbitas durante grandes periodos. Bueno, sí, la Luna sí, claro, ahí hay una interacción, efectivamente hay un acoplo, pero no es tanto que se aleje o se acerque, sino que se haya formado la Luna. Porque si la Luna, que ese es otro punto más, la Luna, como todos sabéis, es el resultado de un cataclismo, de un impacto, de un cuerpo más o menos del tamaño de Marte, algunos lo han bautizado con el nombre de Teia, que aconteció al poco tiempo de formarse nuestro sistema solar. Restos de ese impacto se agruparon, cohesionaron y formaron la Luna.
Y gracias a tener la Luna, porque la Luna es un satélite absolutamente anómalo para un planeta terrestre. Ningún planeta terrestre tiene un satélite natural generado en su entorno para formarse el planeta. Es decir, Mercurio no tiene, Venus no tiene, y Marte, los dos satélites pequeños que tienen son dos satélites capturados, los dos pedruscos. De manera que la Luna, que es un satélite grande, ¿qué pinta aquí? Pues pinta simplemente colisionó con la Tierra. Ese cuerpo, parte de la Tierra y parte de ese cuerpo están en la Luna hoy en día. Es decir, la Luna está formada por esos compuestos. Y gracias a la Luna, pues por ejemplo hoy en día que podemos hacer simulaciones de ordenador bastante precisas de la interacción de la Luna con la Tierra, pues por ejemplo nuestro eje terrestre pues oscila muy poquito con respecto a la inclinación de nuestro eje, del eje de rotación de la Tierra, con respecto al plano orbital del Sol. Si por ejemplo vemos lo que le pasa a Marte, que es un planeta que no tiene satélites, que no tiene un ancla, que no tiene un freno como la Luna, pues en escala geológica el casquete polar gira y se mueve hasta 60 grados de la posición en la que ocupa actualmente, y esto se ve muy bien en el registro geológico. Esto quiere decir, no quiere decir que esto hubiese a lo mejor impedido la aparición o la evolución de la vida, pero lo hubiese sido más difícil, porque la vida es muy sensible a la temperatura, aunque también se adapta muy bien. Veis que se adapta a todos los ambientes extremos, hemos visto casos extremos, pero quizás, pues si no hubiésemos tenido la Luna, aparte de tener un bello elemento para el romanticismo y para la poesía, pues no estaríamos ahí para contarlo. O sea, yo tomo mucho el pelo a los biólogos, y a algún biólogo aquí en la sala que me perdone, porque siempre le digo, mi hijo es biólogo, y siempre digo, pero es que vosotros no sois predictivos, la ciencia es predictiva, nosotros podemos predecir, de este modo, dónde va a estar Júpiter dentro de 100.000 años, exactamente, qué posición orbital. Pero la biología no puede predecir hacia dónde vamos, no puede predecir si vamos a evolucionar nosotros hacia qué, o qué hubiese pasado si en el experimento biológico que dio lugar a la destrucción, a la desaparición del 80, 75, 95, quizás por ciento de las especies, los diferentes impactos que hay en la Tierra a lo largo de su historia geológica, ¿qué hubiese pasado sin esos impactos? Recuerdo hace unos años visitar una exposición en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, una exposición muy bonita, en donde se hacían esta pregunta a los biólogos, que habían representado en un maniquí cómo seríamos los humanos lagartos. Y no éramos como los de aquella película V, ¿os acordáis? Con aquella maldita Diana que se comía los ratones y a todos nos ponía frenéticos. Bueno, pues no, eran unos seres, decían, verdes, con ojos así tipo lagarto, puro juego, pura especulación, no es predictiva, no sabes qué hubiese pasado si realmente no hubiese habido un impacto hace 65 millones de años en la Tierra. Con respecto a los extremófilos, ¿qué potencial podrían tener estos que están de moda ahora, los tactígrados? Uy, madre, me pillas, lo siento. A ver, ¿qué son los tactígrados? Yo ahí estoy porque no soy biólogo. ¿Qué tipo de extremófilo, sabes? Es un tipo de ¿Dónde vive? extremófilos, son lo que le llaman los ositos de agua, y entonces se está especulando sobre su posibilidad de existencia en viajes a través del... Ok, vale. No, pues ya me documentaré, no había oído sobre esto. Bueno, evidentemente todos estos, esta bacteria, por ejemplo, que vive en las paredes de las centrales nucleares, es algo espectacular. Son invertebrados. Pero tienen ya un tamaño entonces razonable. O sea, no estamos hablando de bacterias. Estamos hablando ya de cosas como las que encontramos en las dorsales oceánicas, a 2000 metros de profundidad. Bueno, ¿por qué no? O sea, evidentemente, sintéticamente, esto es como la vida, ¿no? Yo no sé vosotros qué idea tendréis acerca de la posible generación de vida en el laboratorio, pero yo creo que esto, hay grupos, ya conocéis, algunos de ellos muy famosos ya, que están cerca. Y yo creo que esto, quizás, no sé si mi generación, pero quizás la que viene detrás, pues lo vea ya, generar vida en el laboratorio. Entonces puedes... Vale, ese es el gran debate. Este es el gran debate de lo que está haciendo 20 aquí esta gente. Sí, bueno. Puede ser. Pero efectivamente, modificar organismos o utilizar organismos que viven en condiciones extremófilas para que sean los que viajan por el universo, pero la cosa es por ellos que conseguimos. Cuando menos no tener, digamos, la capacidad predictiva de lo que puede ser las ciencias físicas en
la biología es más emocionante porque no sabemos el resultado, quizás. Ah, esto sí. Esto es lo bueno, esto es lo bueno. Esto es como un partido de fútbol. Como cuando juega el Barça con el Athletic Bilbao, jolín, si ganara el Athletic Bilbao, impredecible. 4 aldeanos contra la élite mundial, efectivamente. Bueno, más allá del chiste, efectivamente, sí, por supuesto. Pero ya me voy a documentar sobre esto, que no lo conocía. Estupendo. Aunque pueda resultar que se cree en el planeta solamente conocemos un inicio Sí, de señor. la creación de Sí, señor. ¿No ha habido otro inicio de la No creación? se sabe. No. Todos pensamos en el Yuca, el famoso primer organismo del cual salimos como si fuéramos un arbotólogo. Ahí está. Y además de forma muy rápida, por lo que he oído ya, esto es biología, por lo que he oído a mis amigos biólogos. Así es. Muy bien, oye, pues muchas gracias otra vez por vuestra asistencia.